Durante más de 3 años, una mujer mantuvo contacto regular con su familia, su entorno laboral y varias personas de su vida personal. Respondía mensajes, enviaba correos y tomaba decisiones importantes a distancia. Para todos, simplemente había elegido desaparecer y empezar de nuevo. El problema era que nadie la había vuelto a ver. A pesar de esa ausencia física absoluta, su identidad seguía activa, generando conflictos, amenazas y situaciones cada vez más inquietantes. Cada mensaje reforzaba la idea de que seguía viva, aunque su presencia solo existiera a través de una pantalla. Lo que se descubriría después dejó a todos completamente impactados. El caso de Cari Faber. Todos los días convivimos con la maldad. Somos testigos de la parte más oscura del comportamiento humano. El sufrimiento provocado por un individuo a otros es algo latente en nuestra sociedad. En Investigadores Criminales, nos adentraremos en ese lado oscuro de la humanidad. Traeremos a la pantalla los más perversos crímenes y trataremos de entrar en la mente de esos seres que cometen los más terribles actos. Yo soy José y el día de hoy te traigo otro caso más. Pero antes de comenzar, quiero que me digas desde dónde nos estás viendo. Nos gusta mucho saber hasta dónde llegan estas historias. Tampoco olvides dejar tu me gusta y compartir este video si crees que a alguien más le puede interesar. Y ahora sí, comencemos. El caso de hoy tuvo lugar en el año 2012, en Nebraska, en Estados Unidos. En ese momento, Dave Krupa, un mecánico de 35 años, atravesaba una etapa de cambios. Tras más de una década de relación con una mujer, con quien tenía 2 hijos, ambos habían decidido separarse de manera amistosa. A pesar de la ruptura, Dave seguía muy presente en la vida de sus hijos y mantenía una relación cordial con su ex, priorizando la estabilidad familiar. Sin embargo, como suele ocurrir después de una relación larga, Dave empezó a sentir curiosidad por volver a conocer gente. No buscaba nada serio, solo distraerse y salir a divertirse. Fue así como decidió crearse un perfil en un popular sitio de citas online de la época. Allí conoció a una mujer de 42 años. Aunque su verdadero nombre era Shanna Goylar, se presentó como Liz, ya que así la llamaban sus conocidos. Y será así como nos referiremos a ella de ahora en adelante. Y le comentó que era madre soltera de 2 hijos. Desde el inicio, ambos dejaron claras sus intenciones. Nada de compromisos, nada de planes a largo plazo. Solo encuentros casuales, salidas nocturnas, alcohol, risas y noches que solían terminar en el departamento de Dave. Durante un tiempo, todo parecía funcionar bajo ese acuerdo. Pasaban bastante tiempo juntos y aparentemente, ambos disfrutaban de esa dinámica sin ataduras. Pero lo que Dave no sabía era que, para Liz, esa relación sin compromiso no significaba lo mismo. Mientras tanto, el destino estaba a punto de cruzar una nueva pieza en esta historia. Un día, en el taller donde trabajaba Dave, apareció una mujer para revisar su auto. Se llamaba Cari Faber y tenía 37 años, además de un hijo. Dave notó de inmediato su presencia. Le llamó la atención, pero no pasó de ahí. Semanas después, navegando por el mismo sitio de citas, Dave reconoció su rostro. Era ella. Sin pensarlo demasiado, le escribió. Ese mensaje marcaría el comienzo de una cadena de acontecimientos que nadie podría haber imaginado. Luego de varios días decidieron tener su primera cita. Ambos habían dejado claro desde el principio que no buscaban nada serio. La relación apenas llevaba un par de semanas y, en apariencia, se trataba de algo simple, sin expectativas ni compromisos. La noche del 29 de octubre de 2012, Dave y Cari se encontraron para cenar. Sin embargo, mientras intentaba concentrarse en la conversación, el teléfono de Dave comenzó a vibrar sin parar. Era Liz intentando comunicarse. Al principio, Dave intentó ignorarlos, pero la insistencia era tal que terminó respondiendo, explicándole que estaba en una cita y que no podía hablar en ese momento. Esa simple respuesta desató una reacción completamente desproporcionada. Liz se enfureció.
Después de la cena, Dave y Carrie regresaron al departamento de él, con la idea de ver una película y pasar un rato tranquilo. Apenas habían cruzado la puerta cuando el timbre sonó. Era Liz. Estaba visiblemente alterada, había estado llorando y exigía entrar para recoger algunas de sus pertenencias. La situación se volvió incómoda de inmediato. Carrie, sorprendida y sin entender del todo lo que ocurría, decidió marcharse para evitar el conflicto. Antes de irse, le pidió a Dave que, cuando resolviera la situación, fuera a verla a su casa. Mientras salía, Carrie pasó junto a Liz. No intercambiaron palabras, no hubo miradas, pero ese breve cruce marcaría el único momento en el que ambas se vieron cara a cara. 2 semanas después, la noche del 12 de noviembre de 2012, Carrie volvió a quedarse en el departamento de Dave. Al día siguiente debía entrar temprano a trabajar, y como su oficina quedaba a pocas cuadras, decidió pasar la noche allí. Dave se levantó antes del amanecer, se despidió de Carrie y salió rumbo a su trabajo. Sin saberlo, acababa de verla por última vez. Horas más tarde, mientras estaba en el taller, Dave recibió un mensaje inesperado desde el teléfono de Carrie. El contenido lo dejó helado. Ella le proponía mudarse juntos. Sorprendido, Dave respondió que no, recordándole que ambos habían acordado mantener una relación casual. La respuesta que recibió a continuación fue abrupta, violenta y completamente fuera de lugar. Insultos, amenazas y un mensaje final que decía que no quería volver a verlo jamás. Tras aquel intercambio de mensajes, Dave asumió que la relación con Carrie había terminado de forma tan repentina como inexplicable. El tono de los mensajes no coincidía con la mujer que había conocido durante esas 2 semanas, pero no era la primera vez que una relación breve acababa de manera extraña. Dave decidió no insistir y seguir adelante con su vida. Sin embargo, los mensajes no cesaron. Lejos de desaparecer, comenzaron a llegar con mayor frecuencia y con un contenido cada vez más perturbador. Desde el teléfono de Carrie, Dave recibía textos cargados de ira, insultos y amenazas, algunos contradictorios entre sí, otros directamente violentos. Casi al mismo tiempo, la madre de Carrie recibió un mensaje que la dejó profundamente desconcertada. Su hija le escribía para decirle que había conseguido un nuevo trabajo en otra ciudad y que regresaría por su hijo una vez se estableciera. La noticia no tenía sentido. Carrie jamás había mencionado planes de mudanza, mucho menos en un momento en el que su padre se encontraba gravemente enfermo. A pesar de ello, los mensajes continuaban llegando, tanto a su madre como a Dave, siempre desde los dispositivos de Carrie. Con el paso de los días, la preocupación creció. La madre de Carrie decidió acudir a la policía para denunciar su desaparición, convencida de que algo no estaba bien. Sin embargo, el caso no avanzó. Desde la perspectiva de las autoridades, se trataba de una mujer adulta que seguía comunicándose activamente por mensajes y correos electrónicos. No había señales evidentes de un delito. Cuando se supo que Carrie había sido diagnosticada años atrás con trastorno bipolar, la situación quedó aún más relegada. Se asumió que podía haber dejado su medicación y que su comportamiento errático respondía a una crisis. La posibilidad de que alguien más estuviera detrás de esos mensajes ni siquiera fue considerada. Mientras tanto, Dave continuaba recibiendo textos cada vez más obsesivos, más agresivos y constantes. Lo que él aún no sabía era que esos mensajes no eran una señal de vida, sino todo lo contrario. Eran una cortina de humo. Mientras la desaparición de Carrie quedaba estancada en un limbo burocrático, las consecuencias de su supuesto silencio comenzaron a sentirse con más fuerza en la vida de Dave. Los mensajes no solo continuaban, sino que se volvían cada vez más invasivos, impredecibles y amenazantes. No había patrón ni pausa. Llegaban de día, de noche, durante el trabajo, en casa, incluso cuando Dave intentaba rehacer su rutina. Con el tiempo, el hostigamiento dejó de centrarse únicamente en él. Liz volvió a ponerse en contacto con Dave
para decirle que ella también estaba siendo hostigada. Aseguraba recibir correos electrónicos y mensajes agresivos supuestamente enviados por Cari, y afirmó que su auto había sido vandalizado. Para Liz, la situación era aterradora. Vivía sola con sus 2 hijos y estaba convencida de que aquella mujer obsesionada podía aparecer en cualquier momento. Ese miedo compartido volvió a unirlos. Dave y Liz retomaron el contacto y, durante un tiempo, incluso su relación. Ambos describieron cómo, sentados juntos viendo televisión, los teléfonos comenzaban a vibrar al mismo tiempo con mensajes casi idénticos, llenos de amenazas y acusaciones. La presencia de Cari se colaba en cada rincón de sus vidas. Aunque esa reconciliación no duró demasiado, el verdadero punto de quiebre llegó en agosto de 2013. Liz llamó a Dave completamente alterada para decirle que su casa se estaba incendiando. Dentro, atrapadas, habían quedado sus mascotas. El fuego acabó con todo, incluidos los animales. Para Dave y Liz no hubo dudas. Estaban convencidos de que aquel incendio había sido provocado. Antes de seguir, hagamos una pausa rápida. Si este video te está pareciendo interesante, te invito a que te suscribas al canal y dejes tu me gusta. Eso ayuda muchísimo a que podamos seguir haciendo más videos y contando este tipo de historias reales. Dicho eso, ahora sí, continuemos con la historia. Poco después, Dave recibió un mensaje desde el mismo número que llevaba meses atormentándolo. El texto no solo confirmaba el incendio, sino que celebraba el daño causado y expresaba deseos de que Liz y sus hijos también hubieran muerto. A partir de ese momento, el miedo dejó de ser abstracto. Ya no se trataba solo de palabras. Alguien estaba dispuesto a hacer daño real. Ese episodio volvió a acercar a Dave y Liz, aunque solo de forma temporal. Con el paso de los meses, la presión psicológica del hostigamiento constante terminó por romper definitivamente la relación. Pero incluso después de separarse, los mensajes no disminuyeron. Al contrario, el círculo de víctimas comenzó a ampliarse. La situación dio un giro aún más inquietante cuando la expareja de Dave empezó a recibir mensajes similares. En uno de ellos, mientras se encontraba en un parque con sus hijos, alguien le escribió diciendo que la estaba observando en ese preciso momento. El miedo fue inmediato. Para Dave, aquello cruzó un límite imposible de ignorar. Si esa persona ya estaba involucrando a sus hijos, no había margen para el error. Por ese motivo, Dave tomó una decisión drástica. Volvió a mudarse con su expareja y sus hijos, no para retomar la relación, sino para garantizar su seguridad. El temor no era infundado. A esas alturas, todos estaban convencidos de que la persona detrás de los mensajes era capaz de causar daño real. En medio de ese clima de paranoia, Liz reapareció en la vida de Dave, afirmando que el hostigamiento continuaba. Sin embargo, esta vez hizo una afirmación que desconcertó incluso a la policía. Liz aseguró que ya no creía que los mensajes provinieran de Cari. Según ella, la verdadera responsable era la expareja de Dave, quien, afirmaba, había asesinado a Cari y ahora se hacía pasar por ella para encubrir el crimen. Para los investigadores, aquella versión encendió todas las alarmas. Cari llevaba años desaparecida y ahora Liz introducía una hipótesis completamente nueva, acusando directamente a otra persona. Aún así, la policía decidió seguir el juego. No informaron a Liz de que la expareja de Dave había sido rápidamente descartada como sospechosa. En cambio, fingieron estar investigándola y pidieron la colaboración de Liz. Convencida de que estaba ayudando a resolver el caso, Liz comenzó a reenviar correos electrónicos y mensajes que supuestamente recibía de la expareja de Dave. En ellos se describían con sorprendente detalle los últimos momentos de Cari, incluyendo referencias a un ataque violento y a la forma en que su cuerpo había sido ocultado. Aquellos mensajes, lejos de incriminar a otra persona, terminaron señalando a quien los enviaba. Sin saberlo, Liz acababa de colocarse en el centro de la investigación. Mientras Liz creía estar colaborando con la policía para incriminar a otra persona,
Los investigadores ya habían empezado a mirar en una dirección muy distinta. Un detalle técnico, aparentemente menor, encendió la verdadera alarma. En el teléfono de Liz había una fotografía del automóvil de Cary, tomada después de su desaparición. Nadie más debería haber tenido acceso a ese vehículo en ese momento. A partir de ahí, la investigación cambió por completo. Sin alertarla, los agentes comenzaron a reconstruir cada movimiento, cada mensaje y cada dispositivo vinculado a Liz. El objetivo era claro: permitir que siguiera hablando, que siguiera enviando correos y mensajes, convencida de que estaba ayudando, cuando en realidad estaba dejando un rastro cada vez más evidente. Uno de los datos más reveladores surgió en febrero de 2017, cuando los investigadores revisaron nuevamente el auto de Cary, que había sido incautado tiempo atrás. En un primer registro no se había encontrado nada relevante, pero esta vez fueron más allá. Al retirar la funda del asiento del acompañante, descubrieron una gran mancha de sangre que había pasado desapercibida. Las pruebas confirmaron lo que nadie había querido aceptar durante años. Era sangre de Cary. Y no fue lo único. Dentro del vehículo apareció un pequeño objeto metálico con una huella dactilar perfectamente conservada. Esa huella pertenecía a Liz. En ese momento, los investigadores entendieron que no estaban ante un caso de hostigamiento prolongado, sino frente a un homicidio cuidadosamente encubierto durante años mediante una identidad falsa. El panorama se volvió aún más perturbador cuando el análisis de los dispositivos electrónicos reveló la magnitud del engaño. Liz había enviado decenas de miles de mensajes y correos electrónicos, haciéndose pasar por Cary. Utilizaba múltiples cuentas, aplicaciones para programar envíos y sistemas para ocultar su ubicación. Incluso cuando estaba físicamente con Dave, los teléfonos de ambos recibían mensajes simultáneos, reforzando la ilusión de que Cary seguía viva y obsesionada. Entre los archivos digitales apareció una imagen imposible de ignorar. Una fotografía de un pie con un tatuaje idéntico al de Cary. La imagen, según los peritos, había sido tomada después de su muerte. Aquella prueba silenciosa decía más que cualquier confesión. A pesar de todo, Liz continuó negándolo. Cuando finalmente fue confrontada, se aferró a la idea de que todo era una conspiración en su contra. Pero ya no importaba lo que dijera. La historia que había construido durante años comenzaba a derrumbarse, pieza por pieza. Y lo peor aún estaba por conocerse. Liz fue finalmente arrestada. La magnitud del caso ya no dejaba lugar a dudas. Lo que durante tanto tiempo se había presentado como una historia de hostigamiento extremo era, en realidad, la reconstrucción artificial de una vida que había sido arrebatada desde el principio. Tras el arresto, el caso no avanzó de inmediato hacia un juicio. Comenzó una etapa silenciosa, marcada por meses de análisis técnicos y preparación judicial. La fiscalía sabía que enfrentaba un desafío poco común. No había un cuerpo, no había una escena del crimen tradicional y no existía una confesión. Todo debía sostenerse sobre un entramado de pruebas circunstanciales, digitales y conductuales que, juntas, contaran una historia imposible de ignorar. Durante ese periodo, los investigadores reconstruyeron minuciosamente los años posteriores a la desaparición de Cary. Cada mensaje, cada correo electrónico y cada cuenta falsa fue analizada para establecer patrones claros. No se trataba solo de demostrar que alguien había enviado miles de mensajes, sino de probar que esa actividad sostenida tenía un único propósito: simular que Cary seguía con vida cuando, en realidad, había desaparecido desde el primer día. La defensa, por su parte, centró su estrategia en la ausencia del cuerpo. Insistió en que no se podía probar un homicidio sin restos humanos, y trató de sembrar dudas sobre la fiabilidad de las pruebas tecnológicas. Pero con el paso de los meses, la narrativa de la fiscalía se volvió más sólida. No era necesario encontrar un cuerpo cuando toda la vida de una persona había sido fabricada artificialmente durante años. Mientras tanto, Liz permanecía detenida, sosteniendo su inocencia y rechazando cualquier posibilidad de acuerdo.
Nunca ofreció información sobre el paradero de Cari. Ese silencio, prolongado y absoluto, se convirtió en uno de los elementos más inquietantes del caso. Cuando finalmente se fijó la fecha del juicio, ya no se trataba solo de demostrar un crimen, sino de explicar cómo alguien había logrado borrar a otra persona del mundo real y reemplazarla por una versión ficticia. Durante el juicio, el nivel de control y planificación quedó expuesto con crudeza. Se demostró que, incluso después de la desaparición de Cari, como ya sabemos, su identidad digital seguía activa. Se publicaban mensajes, se enviaban correos y se mantenían conversaciones como si nada hubiera ocurrido. Todo había sido diseñado para sostener una mentira durante años y desviar cualquier sospecha. Las pruebas técnicas, los rastros digitales y los detalles que solo el responsable podía conocer terminaron por sellar el destino de Liz. En agosto de 2017, fue declarada culpable y condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Aún así, nunca confesó el crimen. Hasta el día de hoy sostiene que es inocente. Pero hay un elemento que convierte este caso en algo aún más perturbador. El cuerpo de Cari nunca fue encontrado. No hubo despedida. No hubo un lugar donde su familia pudiera cerrar el duelo. La ausencia física se convirtió en la herida más profunda de todas. Lo más inquietante es pensar que, de no haber continuado con el engaño durante tanto tiempo, el crimen podría haber quedado impune. Fue la necesidad de seguir controlando, de seguir escribiendo, de seguir existiendo a través de otra identidad, lo que terminó exponiendo la verdad. El caso se resolvió en los tribunales, pero dejó una pregunta sin respuesta, una que todavía pesa sobre todos los involucrados. ¿Dónde está Cari? En la noche del 1 de abril de 2024, una joven de 19 años salió de su trabajo para encontrarse con un hombre, al que había conocido días antes y no regresó a casa. A la mañana siguiente, su ausencia activó una búsqueda que, en cuestión de horas, dejó de ser un caso de persona desaparecida y pasó a convertirse en una investigación por homicidio. Lo que comenzó con una cita terminó con un vehículo incendiado, restos humanos hallados en la costa de un lago y una reconstrucción minuciosa de movimientos nocturnos a través de cámaras y registros digitales. El caso de Said Robinson. Said Robinson nació el 10 de mayo de 2004 en los Estados Unidos y pasó la mayor parte de su vida en Milwaukee, Wisconsin. Era hija de Carlos Robinson y Shanna Scarborough, con quienes creció en un entorno estable, con una red familiar presente y activa en su vida cotidiana. Desde joven destacó por su energía y disciplina. Participó en actividades extracurriculares de forma constante como, por ejemplo, las Girl Scouts, el equipo de fútbol y las artes escénicas, especialmente la danza. Quienes la conocieron coincidían en describirla como una joven sociable, responsable y con facilidad para integrarse en distintos entornos. Tras graduarse de la escuela secundaria en 2022, Said comenzó estudios en el área de justicia criminal. Tenía planes claros a corto plazo: continuar su formación académica y ampliar sus oportunidades profesionales. De hecho, en el momento de los hechos que narraremos hoy, estaba próxima a cumplir 20 años y se encontraba a pocas semanas de cerrar un nuevo ciclo educativo. En paralelo a sus estudios, trabajaba en 2 empleos, uno de ellos en una pizzería local, donde era conocida por su puntualidad y compromiso. El segundo, en un club social de Wisconsin, lo que le permitía sostener su independencia económica. Su rutina diaria combinaba trabajo, estudio y vida social, sin que existieran antecedentes de conductas de riesgo o desapariciones previas. En su entorno no había señales de conflicto, consumo problemático ni situaciones que hicieran prever una ruptura abrupta con su vida habitual. Por el contrario, todo indicaba que Said atravesaba una etapa de consolidación personal, joven, activa, con proyectos definidos y una vida organizada. Said no era una persona que se ausentara sin avisar, que dejara de responder llamadas o que faltara al trabajo sin explicación. En resumen,
La vida de Said transcurría dentro de una normalidad absoluta. Mantenía contacto regular con su familia, cumplía con sus turnos laborales y no había manifestado intenciones de modificar su rutina. Con estos antecedentes llegamos a marzo de 2024 y Said continuó con su ritmo habitual entre el trabajo, los estudios y su círculo social. Para ese momento ya vivía sola en un apartamento y se desplazaba principalmente en su propio vehículo, un Honda Civic. Era organizada con sus horarios y solía avisar si llegaba tarde o si surgía algún cambio inesperado en sus planes, especialmente en el ámbito laboral. Y aunque podemos pensar que era una chica muy ocupada, Said también tenía tiempo para el amor o al menos para interesarse en salir con chicos. Para esto descargó en su teléfono una famosa aplicación de citas y después de algunas conversaciones no tan interesantes, encontró a un chico que llamó su atención, Maxwell Anderson, de 33 años. El primer encuentro tuvo lugar el 29 de marzo de 2024. Tras esa salida, Said no expresó temor ni incomodidad significativa, aunque tampoco describió la cita como especialmente relevante. 3 días después, el 1 de abril, acordó una segunda salida. La tarde de ese día, Said cumplió con su turno habitual en la pizzería. Se mostró de buen ánimo y comentó de forma casual que, al terminar, tendría la cita. Todo parecía normal. El plan inicial consistía en ir a cenar. Said había comentado que tenía antojo de mariscos, por lo que ambos acordaron reunirse en un restaurante de ese tipo. Se encontraron alrededor de las 5 de la tarde. Permanecieron allí aproximadamente 1 hora, durante la cual consumieron alimentos y bebidas alcohólicas. Después de esa primera parada, decidieron continuar la noche en otro establecimiento cercano. Se trasladaron a un bar, donde permanecieron varias horas más. Cámaras de seguridad del local registraron su presencia. En las imágenes, Said aparece sentada, mayormente en silencio, mientras Maxwell interactuaba con otras personas. No se observa una discusión ni un conflicto visible, pero tampoco señales claras de cercanía o comodidad. Alrededor de las 9 de la noche, ambos abandonaron el bar. Lo hicieron en el vehículo de Said. Ese fue el último momento en el que fue vista en un espacio público. La mañana del 2 de abril de 2024, la mujer no se presentó a su turno en la pizzería. No avisó, no llamó y no respondió mensajes. Para quienes trabajaban con ella, la ausencia resultó inmediatamente alarmante. Ella era puntual, responsable y, en caso de retraso, siempre se comunicaba con antelación. A lo largo de ese día, su gerente intentó contactarla en repetidas ocasiones sin éxito. También se comunicó con amigos y familiares, pero ninguno había tenido noticias de ella desde la noche anterior. A medida que pasaban las horas, quedó claro que no se trataba de un descuido ni de un problema menor. Esa misma mañana, su familia formalizó el reporte de persona desaparecida. La policía acudió a su apartamento para realizar una verificación inicial. El lugar no mostraba signos de violencia ni de forcejeo, pero sí evidenciaba algo relevante. La chica no había regresado a casa. No había indicios de actividad reciente, ni señales de que se preparara para ausentarse voluntariamente. Mientras el reporte apenas comenzaba a tramitarse, los investigadores aún no sabían que, horas antes, 2 hallazgos separados ya habían puesto el caso en una dimensión mucho más grave. Y es que a primera hora de la mañana del 2 de abril, alrededor de las 7 de la mañana, un vehículo fue encontrado completamente incendiado detrás de un edificio abandonado, a pocos kilómetros del apartamento de Said. Un testigo declaró haber visto a un hombre abandonar el automóvil tras prenderle fuego y alejarse del lugar. En su interior se encontraron pertenencias personales, entre ellas ropa y un teléfono celular. Ese mismo día, de manera independiente y sin relación aparente en ese momento, un hombre y un amigo caminaban por la orilla de un lago. Allí realizaron un descubrimiento que cambiaría el rumbo de la investigación. Restos humanos, específicamente una extremidad inferior, perteneciente a una mujer. Cuando las autoridades cruzaron la información, el reporte de desaparición, el vehículo calcinado y el hallazgo en la costa del lago, el escenario dejó de ser el de una persona desaparecida.
Todo apuntaba a un delito grave en curso. Inmediatamente el vehículo calcinado y el teléfono fueron identificados como los de Said. Todos los testimonios de sus amigos apuntaban a Maxwell. Él podía ser la última persona que la había visto con vida, y la policía estaba en una carrera contrarreloj para encontrarlo. En los días siguientes, la búsqueda en el área del lago se intensificó. Nuevos restos humanos comenzaron a aparecer en distintos puntos de la costa, arrastrados por el agua. Con el paso de las semanas, se recuperarían más partes del cuerpo, confirmándose mediante pruebas forenses que pertenecían a la chica. La causa exacta de la muerte no pudo ser determinada de forma concluyente, debido al estado en que fueron hallados los restos. Un elemento muy importante para la reconstrucción fue el teléfono móvil. La geolocalización le dio muchos datos a los investigadores, que se apoyaron también de diversas cámaras de seguridad distribuidas por la ciudad. Los datos indicaron que tras salir del bar, el automóvil se dirigió a la residencia de Maxwell, ubicada en el sureste de Milwaukee. Las cámaras de seguridad de la zona confirmaron la llegada del vehículo cerca de las 9:30 de la noche. Durante las siguientes horas, no se registraron llamadas, mensajes ni movimientos conocidos por parte de Said. Luego, alrededor de la 1 de la madrugada del 2 de abril, el teléfono salió del domicilio de Maxwell. El dispositivo se desplazó por distintos puntos de la ciudad durante varias horas, sin un patrón compatible con un trayecto normal de regreso a casa. Hacia las 3 de la mañana, el teléfono fue detectado en las inmediaciones de una zona ubicada al sur de la ciudad, junto a la costa del lago, donde fueron encontrados los restos. Las cámaras de seguridad del área captaron la silueta de una persona caminando cerca de la orilla y de las estructuras rocosas del parque, en un horario coincidente con la señal del teléfono. Poco después, el dispositivo dejó de emitir señal de forma definitiva. Antes de seguir, hagamos una pausa rápida. Si este video te está pareciendo interesante, te invito a que te suscribas al canal y dejes tu me gusta. Eso ayuda muchísimo a que podamos seguir haciendo más videos y contando este tipo de historias reales. Dicho eso, ahora sí, continuemos con la historia. Así las cosas, el 3 de abril de 2024, la policía localizó y detuvo a Maxwell. El arresto se produjo en la vía pública, a pocos kilómetros de su domicilio. En el momento de su detención, el hombre no opuso resistencia. Durante el registro inicial del vehículo policial, se observó que vestía ropa similar a la captada por las cámaras de seguridad en la zona donde fue incendiado el vehículo de la chica. Esa coincidencia se convirtió en uno de los primeros elementos materiales que lo vinculaban directamente con los hechos. Ese mismo día, las autoridades ejecutaron una orden de registro en su vivienda. En el interior, particularmente en el sótano, los investigadores encontraron múltiples indicios relevantes: salpicaduras de sangre en paredes y superficies, restos biológicos, materiales de limpieza, objetos de restricción y bidones de gasolina. El conjunto de hallazgos sugería que el espacio había sido utilizado para una agresión violenta y para la posterior manipulación del cuerpo. El análisis forense permitió determinar que parte de la sangre hallada no correspondía ni a Said ni al propio Maxwell. Aunque ese dato abrió interrogantes adicionales, no debilitó el caso principal. Por el contrario, reforzó la percepción de que el lugar podía haber sido preparado con antelación o utilizado en otros episodios de violencia. Otro elemento decisivo fue el análisis del teléfono móvil del hombre. Los peritos lograron recuperar imágenes y archivos que habían sido eliminados. En esos registros se observaban escenas tomadas dentro de su vivienda que documentaban a Said inconsciente, así como la posterior manipulación de su cuerpo. Estas imágenes establecieron una secuencia temporal clara y confirmaron que los hechos no fueron accidentales. Además, los registros digitales mostraron actividad en plataformas de películas durante el periodo posterior a la llegada de ambos al domicilio, lo que permitió a la Fiscalía reforzar la cronología de los acontecimientos. Ante el peso acumulado de la evidencia, imágenes, restos biológicos, registros de cámaras y datos de geolocalización, Maxwell
fue formalmente acusado de homicidio intencional en primer grado, mutilación de un cadáver e incendio provocado de propiedad ajena. Desde el primer momento se negó a declarar ante las autoridades. Ahora se estarán preguntando, ¿quién era Maxwell Anderson? ¿Y cómo llegó a convertirse en un monstruo? Maxwell había crecido en el estado de Wisconsin y era una figura conocida en ciertos círculos nocturnos del área debido a su historial laboral en bares y locales de entretenimiento. A lo largo de los años había trabajado como bartender, personal de seguridad y en otros empleos similares, lo que le permitió moverse con facilidad en distintos entornos sociales. En apariencia, Maxwell proyectaba una imagen funcional: empleo estable intermitente, trato cordial con clientes y compañeros, y una vida relativamente integrada en la ciudad. Sin embargo, su historial con las autoridades mostraba una trayectoria distinta, marcada por episodios de violencia y comportamientos erráticos. Desde al menos 2014, Maxwell había tenido múltiples contactos con la policía. Ese año, mientras visitaba a familiares fuera del estado, fue detenido tras un episodio de agresividad severa que incluyó amenazas, la sustracción de un vehículo familiar y una agresión física que dejó a un pariente hospitalizado. El incidente derivó en cargos penales y en recomendaciones formales para que buscara tratamiento de salud mental. Los problemas continuaron en los años siguientes. En 2015 fue arrestado nuevamente por un episodio de violencia doméstica. En 2019 se vio involucrado en una pelea en la vía pública tras una discusión con una mujer en la que un tercero intentó intervenir. En 2022 fue detenido por conducir bajo la influencia de sustancias. Aunque ninguno de estos casos derivó en condenas prolongadas, el patrón era consistente: impulsividad, agresión y dificultad para controlar situaciones de conflicto. A nivel personal, Maxwell era descrito por conocidos como alguien volátil, con ideas paranoides y una visión pesimista del entorno social. Algunas personas de su círculo señalaron que manifestaba temores recurrentes sobre el colapso de la sociedad y que adoptaba conductas de aislamiento intermitente. Este conjunto de antecedentes, historial violento, conducta inestable y un entorno doméstico compatible con la comisión del crimen, terminó de situar a Maxwell como un peligro para la sociedad. La fiscalía construyó su caso sobre una reconstrucción cronológica minuciosa. No se apoyó en una confesión ni en un testimonio directo del crimen, sino en una acumulación de pruebas técnicas y circunstanciales, registros de cámaras de seguridad, datos de geolocalización, análisis forenses, archivos digitales recuperados y hallazgos en su vivienda. Uno de los ejes centrales del juicio fue la secuencia de movimientos posteriores a la llegada de Said a la casa de Maxwell. La fiscalía sostuvo que, tras causarle la muerte, Maxwell mantuvo control sobre el cuerpo durante horas, utilizó el vehículo de la chica para desplazarse por la ciudad, abandonó los restos en distintos puntos y finalmente, como ya sabemos, incendió el automóvil con el objetivo de destruir evidencia. La defensa, por su parte, planteó que no existía una prueba directa que demostrara el momento exacto de la muerte ni la causa precisa del fallecimiento, por lo que trataron de introducir la idea de un episodio accidental seguido de pánico, aunque sin aportar una explicación coherente para la mutilación del cuerpo, la dispersión de los restos ni la quema deliberada del vehículo. Otro punto de fricción durante el juicio fue la sangre encontrada en el domicilio de Maxwell, que no pertenecía ni a él ni a la jovencita. La defensa utilizó ese dato para sembrar dudas sobre la escena, mientras que la fiscalía argumentó que, lejos de exculparlo, reforzaba el carácter violento y preparado del espacio. El jurado recibió instrucciones claras: analizar la evidencia en su conjunto, aplicar el sentido común y determinar si la secuencia completa de hechos podía explicarse como un accidente. Tras un breve periodo de deliberación, la respuesta fue unánime. Maxwell fue declarado culpable en todos los cargos. Tras el veredicto de culpabilidad, el hombre quedó a la espera de sentencia, enfrentando una pena de cadena perpetua obligatoria, conforme a la legislación del estado de Wisconsin. Aunque el juicio permitió establecer su responsabilidad penal,
nunca ofreció una explicación sobre los motivos del crimen, ni asumió públicamente los hechos. Para la familia de Said, el fallo no representó un cierre emocional, pero sí una forma de justicia. La ausencia de una confesión y las preguntas que rodean algunos elementos del caso, como la sangre no identificada hallada en la vivienda, dejaron heridas abiertas que difícilmente podrán cerrarse por completo. Tras la muerte de su hija, su madre impulsó la creación de una organización dedicada a la protección de jóvenes, la concienciación sobre la violencia y el acompañamiento a familias que atraviesan situaciones similares. El objetivo fue transformar la tragedia en una herramienta de prevención y apoyo comunitario. El caso de Said Robinson no solo expuso la brutalidad de un crimen individual, sino también la vulnerabilidad cotidiana que puede esconderse detrás de situaciones aparentemente normales, una cita, una noche común o una rutina interrumpida sin aviso. En el año 2019, en España, la desaparición de un hombre encendió las alarmas de su familia y de la policía. Había salido de casa para encontrarse con alguien que conoció por internet y nunca regresó. Durante días no hubo llamadas, mensajes ni señales de vida, hasta que una búsqueda desesperada condujo a un descubrimiento estremecedor. Su cuerpo apareció semienterrado en un campo, lejos de cualquier ayuda. La investigación reveló que no se trataba de un hecho aislado, sino de un plan repetido: citas falsas, secuestros, violencia y extorsiones. Otros hombres habían sobrevivido a ese mismo método. Él no. Lo que ocurrió durante su cautiverio y la forma en que murió dejaron al descubierto una historia de engaño y brutalidad que nadie imaginó al inicio. El caso de la banda de Badoo. Los hechos de los que hablaremos hoy ocurrieron en el año 2019 en España y se concentraron principalmente en la localidad de Luceny, un pequeño municipio situado en la provincia de Zaragoza. A unos 300 kilómetros de Luceny, en el País Vasco, el 9 de septiembre de 2019, una familia acudió a la policía para denunciar la desaparición de José Antonio Delgado Fresnedo. Se trataba de un ejecutivo informático que trabajaba para una empresa de relevancia y cuya ausencia comenzaba a resultar preocupante. José Antonio tenía 54 años, era una persona considerada inteligente, estaba divorciado y tenía un hijo. En ese momento vivía en la casa de sus padres. La tarde del viernes 6 de septiembre de 2019, José Antonio preparó una pequeña maleta, llevó algunos cambios de ropa, pantalones, camisas, artículos personales, documentos y su teléfono. No explicó a su familia a dónde se dirigía, aunque les pidió que no se preocuparan. Les indicó que, si no regresaba durante el fin de semana, el lunes iría directamente a su trabajo. Durante ese fin de semana no hubo ningún tipo de contacto con su familia ni con sus amigos. Aunque no era habitual, la situación no generó una alarma inmediata. Sin embargo, el lunes, José Antonio tampoco se presentó a trabajar ni se comunicó con su oficina. Fue entonces cuando la preocupación aumentó. Tras varios intentos fallidos por localizarlo, su familia decidió denunciar formalmente su desaparición ante las autoridades. Una vez presentada la denuncia por desaparición, las autoridades iniciaron las primeras diligencias para reconstruir los últimos movimientos de José Antonio Delgado Fresnedo. Como parte de ese proceso, se logró establecer que solo una persona de su entorno conocía el destino que había tomado ese fin de semana. La investigación permitió establecer que José Antonio tenía previsto encontrarse con una mujer a la que había conocido a través de la plataforma de citas Badoo. Ese plan solo era conocido por un amigo de su entorno. La intención de José Antonio era pasar el fin de semana con ella, siempre que el encuentro se desarrollara con normalidad, y esa expectativa fue el motivo por el cual salió de su casa ese viernes. El rastreo del teléfono de José Antonio permitió ubicar su última señal en la localidad de Luceny. A partir de ahí, los investigadores revisaron sus movimientos bancarios y detectaron que, a lo largo del fin de semana, se habían realizado varios retiros de dinero en efectivo por un monto superior a los 1.500 euros. Las extracciones se efectuaron desde distintos cajeros automáticos ubicados en la misma localidad. La preocupación aumentó cuando las cámaras de seguridad de los cajeros automáticos mostraron que los retiros no habían sido realizados por José Antonio. En las imágenes se observaba a un hombre en
encapuchado, cuya apariencia no coincidía con la de la persona desaparecida. Este hallazgo reforzó la hipótesis de que José Antonio podía haber sido víctima de un delito. Pocas horas después, un hombre se presentó en la comisaría de Luceni para denunciar una posible estafa relacionada con la compra de un vehículo. Según su testimonio, había adquirido un automóvil de alta gama que había sido ofrecido en un sitio web por un valor muy inferior al del mercado. El denunciante explicó que se reunió con los supuestos vendedores, un hombre y una mujer. El hombre mostró la documentación del vehículo y aseguró que estaba a nombre de su padre, quien no había asistido al encuentro por problemas de salud. También indicó que el automóvil le había sido regalado por su padre, pero que debido a una mudanza al extranjero, él y su pareja habían decidido venderlo. El comprador entregó 10.000 euros como adelanto, con el acuerdo de abonar el resto una vez completados los trámites legales. Tras firmar un contrato de reserva de dominio, recibió el vehículo. Sin embargo, los vendedores nunca volvieron a comunicarse con él. Al verificar la documentación, se confirmó que el vehículo estaba registrado a nombre de José Antonio Delgado Fresnedo. Este nuevo elemento reforzó la gravedad del caso y llevó a los investigadores a considerar que la desaparición de José Antonio estaba directamente vinculada con una serie de delitos cometidos en la zona. A partir de la información obtenida, los investigadores comenzaron a profundizar en el perfil de la mujer con la que José Antonio había acordado el encuentro. El análisis de su actividad en la plataforma de citas permitió detectar un patrón que resultaría determinante para el avance del caso. En la red Badoo, la mujer utilizaba el nombre de Dulce Ángel. Al revisar ese perfil y contrastarlo con otros expedientes, las autoridades advirtieron que no se trataba de un hecho aislado. Ese mismo nombre, o identidades muy similares, había aparecido vinculado a 2 denuncias anteriores en las que hombres habían sido citados en la misma zona. Ambos casos previos presentaban características en común. Las víctimas habían contactado a una mujer a través de Badoo y una vez allí fueron atacadas con violencia. El objetivo en todos los casos era el mismo: obtener dinero y bienes mediante amenazas y agresiones. El primero de ellos correspondía a un camionero de 37 años de origen rumano que residía en Zaragoza. A través de la plataforma de citas, el hombre había contactado con una mujer que utilizaba el nombre de Daniele Mendoza. En su perfil, ella decía tener 24 años, ser de nacionalidad dominicana y mostró interés en concretar un encuentro personal. La cita fue acordada para el 29 de julio de 2019 en la misma zona de Luceni. Según el relato del hombre, la mujer le pidió que la recogiera a la entrada del pueblo, lo cual hizo sin sospechar que se trataba de una trampa. Una vez dentro del vehículo, ella comentó que tenía frío y le solicitó que la llevara a la casa de su abuelo para recoger una chaqueta. Con esa excusa, lo fue guiando por caminos apartados hasta llegar a un lugar abandonado. Al detener el vehículo, el camionero fue atacado de forma violenta por 2 hombres. Fue sacado del auto, inmovilizado en el suelo, atado y amenazado con un cuchillo. Durante la agresión, los atacantes también utilizaron un arma eléctrica para someterlo. Posteriormente, el hombre fue introducido en la parte trasera de su propio automóvil y trasladado a otro sitio. Allí fue nuevamente atado y golpeado, mientras le exigían que entregara las claves PIN de sus tarjetas bancarias. Bajo amenaza, el hombre accedió a proporcionar los datos solicitados. Tras ello, los agresores lo arrojaron a un canal y se fueron del lugar. A pesar de las ataduras, el camionero logró liberarse y pedir ayuda en una vivienda cercana. Una vez a salvo, notificó el robo y consiguió bloquear sus tarjetas bancarias antes de que los asaltantes pudieran retirar dinero. Sin embargo, su vehículo fue robado. El segundo ocurrió pocos días antes de la desaparición de José Antonio. La víctima fue un empresario de 59 años, residente en la localidad de Tudela, en Navarra. El 4 de septiembre de 2019, el hombre se trasladó en tren hasta la estación de Luceni para encontrarse con una mujer a la que había conocido a través de la plataforma. En la aplicación, ella utilizaba el alias Bella y se presentaba como de nacionalidad brasileña. Pocos minutos después de producirse el encuentro, la situación cambió de forma repentina. El empresario recibió un fuerte golpe en la cabeza con una llave inglesa y bajo amenaza de arma de fuego fue obligado a introducirse en el maletero de un automóvil. Trasladado a otro lugar, el hombre fue llevado a una nave industrial, donde fue atado y golpeado.
Al igual que en el caso anterior, los agresores le exigieron las claves PIN de sus tarjetas bancarias mediante amenazas y violencia física. En un descuido de sus captores, el hombre logró escapar, aunque presentaba lesiones producto de la agresión. Existen versiones que indican que fue abandonado posteriormente en un terreno apartado. Lo cierto es que consiguió llegar hasta una vía rural, donde fue auxiliado por un tractorista que transitaba por la zona. Este episodio ocurrió apenas 2 días antes de la desaparición de José Antonio. Con estos antecedentes, las autoridades intensificaron la búsqueda de José Antonio. La principal esperanza era que, al igual que en los episodios anteriores, el hombre hubiese sido abandonado con vida en algún punto aislado de la zona. Para ello, se desplegó un amplio operativo de rastreo en los alrededores de los municipios de Luceni y Bocchigneni. En las tareas de búsqueda participaron distintas unidades policiales y se utilizaron medios aéreos, entre ellos un helicóptero y drones, con el objetivo de cubrir grandes extensiones de terreno agrícola y caminos rurales. Durante esas labores, los investigadores también avanzaron en la identificación de posibles sospechosos. Uno de los participantes del primer ataque fue reconocido cuando intentó retirar dinero de un cajero automático. Las imágenes de las cámaras de seguridad permitieron identificar a un hombre gracias a una gorra y a un tatuaje visible en una de sus piernas. Se trataba de José Antonio Meléndez, un hombre de 41 años originario de Barcelona, con numerosos antecedentes policiales. Entre ellos figuraban delitos relacionados con el consumo de drogas en la vía pública, violencia doméstica y una agresión contra un agente de la autoridad por la cual había sido detenido con anterioridad. Pocos días después de iniciada la búsqueda, un vecino de la zona realizó un aviso que cambiaría por completo el rumbo de la investigación. En un campo de cultivo cercano a la localidad de Luceni fue localizado el cuerpo semienterrado de un hombre. Hasta el lugar se desplazaron las autoridades, que confirmaron que el cadáver correspondía a José Antonio Delgado Fresnedo. Con el hallazgo, la búsqueda llegó a su fin y la investigación entró en una nueva fase, enfocada en esclarecer las circunstancias de su muerte e identificar a los responsables. En ese contexto, y con una orden judicial, los investigadores solicitaron a la plataforma de citas Badoo toda la información vinculada a los perfiles utilizados para contactar a las víctimas en los 3 casos analizados. De ese requerimiento surgió la identidad de la persona que había creado y gestionado las cuentas utilizadas como señuelo. Se trataba de Evangeline Candy Arrieta Landazábal, una mujer de 34 años de nacionalidad venezolana. No pudo establecerse con precisión cuándo había llegado a España, aunque se confirmó que al salir de Venezuela dejó a sus 4 hijos al cuidado de su madre. También se informó que Evangeline se encontraba en España bajo la figura de asilo político. No obstante, publicaciones realizadas por ella misma en redes sociales mostraban expresiones públicas de apoyo al gobierno del entonces presidente venezolano Hugo Chávez Frías. Antes de seguir, hagamos una pausa rápida. Si este video te está pareciendo interesante, te invito a que te suscribas al canal y dejes tu like. Eso ayuda muchísimo a que podamos seguir haciendo más videos y contando este tipo de historias reales. Dicho eso, ahora sí, continuemos con la historia. La investigación permitió establecer además que Evangeline mantenía una relación sentimental con Mohamed Akraf El Bouti. En su cuenta de Facebook, la mujer había publicado el 6 de julio de 2019 que cumplía un mes de relación con él. Entre los comentarios aparecía una felicitación de José Antonio Meléndez, ya identificado previamente como uno de los participantes en el primer ataque. Mohamed también fue señalado como el hombre que había intentado vender el automóvil propiedad de José Antonio. A partir de estos elementos, la pareja fue localizada y sometida a vigilancia por parte de las autoridades. Las indagaciones revelaron que desde 2018, Mohamed alquilaba una nave industrial en el municipio de Pedrola, cercano a Luceni. Según su versión, el lugar estaba destinado a la instalación de un lavadero de autos. Mohamed, de 35 años, era un inmigrante marroquí con varios años de residencia en España. Había estado casado y tenía 3 hijos. Al momento de los hechos, portaba una pulsera electrónica debido a una orden judicial por violencia doméstica. Además, contaba con múltiples antecedentes por delitos como tráfico de drogas, lesiones, robo con fuerza, desorden público y hostigamiento. Mientras tanto, comenzaron a conocerse los resultados del examen forense practicado al cuerpo de José Antonio. Los informes revelaron que había sido sometido a una agresión de extrema violencia antes de morir. El cuerpo presentaba un traumatismo craneal con 3 focos contusivos, compatibles con golpes provocados con un objeto rígido y de peso moderado, posiblemente una herramienta. Además, los forenses constataron la fractura de 9 costillas, 4 del lado derecho y 5 del izquierdo. Según los especialistas, estas lesiones
podían haber sido causadas por una fuerte patada y un posterior pisotón. Las muñecas del hombre habían sido atadas con bridas plásticas colocadas con tal presión que llegaron a romper la piel. Sin embargo, sus manos no presentaban lesiones defensivas, lo que llevó a los forenses a concluir que no tuvo posibilidad de protegerse ni de oponer resistencia durante la agresión. Uno de los hallazgos más determinantes fue la presencia de tierra y polvo en las vías respiratorias. Este elemento indicaba que José Antonio aún estaba con vida cuando fue enterrado en una fosa de aproximadamente 2 metros de largo por 1 de ancho y unos 50 centímetros de profundidad. Los especialistas determinaron que la causa de la muerte fue un fallo respiratorio y un shock hemorrágico. Cada una de las lesiones, por separado, no habría resultado mortal, pero la combinación de todas ellas provocó un cuadro de dolor extremo, dificultad para respirar y pérdida de sangre, mientras la víctima permanecía consciente. Estas conclusiones reforzaron la gravedad del crimen y se convirtieron en una de las piezas centrales del proceso judicial que se desarrollaría posteriormente. El 2 de octubre de 2019, y con los elementos reunidos hasta ese entonces, las autoridades procedieron a la detención de Mohamed Hijedangeli. El hombre fue arrestado en la nave que alquilaba, sin ofrecer resistencia, mientras que la mujer fue detenida en una vivienda que ambos habitaban. Tras las detenciones, se realizaron allanamientos tanto en la nave industrial como en la vivienda asociada a la pareja. Ambos lugares fueron inspeccionados de manera exhaustiva, incluso con la participación de un perro especializado en la detección de rastros. En la nave, los investigadores encontraron la llave inglesa y la pistola que habían sido utilizadas en el ataque contra la segunda víctima. También localizaron una carabina y un arma eléctrica tipo láser, con la que se había sometido al camionero rumano en el primer caso. Además, se hallaron restos del vehículo que había sido robado y posteriormente desguazado. Entre los objetos incautados figuraban un palo de golf perteneciente a José Antonio, un anillo, una cadena, las llaves de los vehículos del camionero y de José Antonio, y de otros 5 vehículos, así como 8 relojes masculinos y 13 teléfonos móviles. En el lugar también se detectaron restos de sangre. En la vivienda fueron encontrados los lentes de José Antonio y otros objetos de valor que, según los investigadores, podrían haber sido sustraídos a distintas víctimas en hechos similares. Las investigaciones permitieron confirmar que en el primer ataque, además de Mohamed Hijedangeli, también había participado José Antonio Meléndez, quien no intervino en los hechos posteriores debido a que se encontraba en prisión en ese momento. En noviembre de 2020, la Fiscalía presentó formalmente la acusación contra los 3 implicados en los hechos, Hijedangeli, Mohamed y José Antonio Meléndez. El Ministerio Público solicitó penas que, en conjunto, superaban los 50 años de prisión. Los cargos incluían delitos de robo con violencia, extorsión, detención ilegal, blanqueo de capitales y tenencia ilícita de armas. En el caso concreto de José Antonio Delgado, la acusación incorporó además el delito de asesinato. Para el primer ataque, al haber participado 3 personas, la Fiscalía añadió el cargo de pertenencia a grupo criminal. Los juicios se celebraron a comienzos de 2022 en la Audiencia Provincial de Zaragoza. Fueron 3 procesos judiciales distintos, uno por cada caso, ya que los hechos se juzgaron de manera separada. Durante el desarrollo de estas causas, los acusados comenzaron a ser conocidos mediáticamente como la Banda de Badú. El primer juicio en celebrarse fue el correspondiente al ataque contra el camionero rumano. En el banquillo se sentaron los 3 acusados. Mientras los 2 hombres se declararon inocentes, la mujer negó haber participado en los hechos y afirmó no conocer a la víctima. Según su declaración, había llegado desde Venezuela a finales de mayo de 2019 y conoció a Mohamed a través de redes sociales. Aseguró que él le ofreció trabajo como niñera de sus hijos y que con el tiempo iniciaron una relación sentimental. En su testimonio, sostuvo que no tuvo ninguna vinculación con el ataque investigado. Durante el desarrollo de los juicios, las declaraciones de las víctimas sobrevivientes resultaron determinantes. Tanto el camionero rumano como el empresario atacado días después identificaron de forma plena a la mujer como la persona con la que habían concertado las citas a través de la plataforma. Ambos coincidieron en que fue ella quien subió a sus vehículos en el lugar del encuentro y quien los condujo hasta las zonas donde se produjeron las agresiones. ¿Coincidía la persona que usted vio en ese momento, la chica, con la foto del perfil de Badú? Mucho no, en las fotos era más elegante, en un vestido así, no... ¿Pero ya se subió a su coche? Sí, ella salió del coche, abrió la puerta
y luego vinieron uno por la izquierda y uno por la derecha. ¿Usted recuerda si estas personas llevaban los rostros ocultos o...? Con capuchas. Las víctimas relataron con detalle los episodios de violencia sufridos. En sus testimonios, también señalaron que la mujer participó activamente en los hechos. Durante el juicio por el asesinato de José Antonio, la acusación presentó una serie de pruebas que resultaron determinantes para el veredicto. Entre ellas, una de las más relevantes fue la pulsera electrónica que portaba Mohamed al momento de los hechos. El dispositivo permitió reconstruir con precisión los desplazamientos del acusado, ubicándolo en los lugares donde se produjeron los ataques a las víctimas y posteriormente en el punto donde José Antonio fue enterrado. Los registros indicaron que permaneció allí durante aproximadamente 2 horas. En ese mismo lugar, los investigadores hallaron una colilla de cigarrillo con su ADN, lo que reforzó la vinculación directa con el crimen. A estas evidencias se sumaron los datos obtenidos de los teléfonos móviles, que confirmaron la presencia tanto de Mohamed como de Hedangelim en los sitios claves de la investigación. También se incorporaron las imágenes de los cajeros automáticos donde se realizaron extracciones de dinero por un total cercano a los 1.800 euros, así como el intento de venta del Mercedes-Benz, propiedad de la víctima. Los análisis forenses detectaron ADN de los acusados en el vehículo de José Antonio, junto con restos de tierra coincidentes con la del lugar donde fue sepultado. Esa misma tierra fue identificada en una pala y un pico utilizados para cavar la fosa, herramientas que fueron encontradas durante el allanamiento de la nave. Todas estas pruebas, evaluadas en conjunto, permitieron a la acusación sostener que José Antonio fue retenido y sometido a torturas entre el 6 y el 8 de septiembre, con el objetivo de obtener las claves de sus tarjetas bancarias y que finalmente fue asesinado. En contraste, las versiones ofrecidas por los acusados resultaron contradictorias. La mujer sostuvo que no había robado ni asesinado a nadie y afirmó que había sido obligada a traer a las víctimas. Según su declaración, se encontraba bajo amenazas constantes y aseguró que actuó por miedo a que hicieran daño a sus 4 hijos y a su madre. También negó haber creado los perfiles en la plataforma de citas y responsabilizó a Mohamed de los delitos. Yo no he matado a nadie. Yo siempre he estado obligada, ya, por este hombre, que es un mentiroso, ya que es un brutal asesino de todo. Yo no presencié la muerte del señor. Él sí me amenazó, él sí me obligó, ya. Él me tuvo 15 días atadas y él sí me tuvo secuestrada. Yo no he matado a ese hombre. Ella lleva haciendo estas cosas mucho antes de conocerla yo. Ahora mismo, estando en la cárcel, aún sigue haciendo lo mismo. Por su parte, el hombre negó que Hedangelim actuara bajo coacción, afirmó que ella participaba de manera voluntaria en los hechos y sostuvo que fue ella quien acabó con la vida de José Antonio. En su declaración, señaló que actuó movido por una relación afectiva y por temor a ella. Este cruce de acusaciones se repitió a lo largo de las distintas audiencias. Sin embargo, las pruebas presentadas y los testimonios de las víctimas contrastaron con estas versiones y fueron clave para la decisión final del jurado. Finalmente, tras evaluar las pruebas y escuchar los testimonios presentados durante las audiencias, el jurado emitió su veredicto. Los 9 integrantes coincidieron en que las versiones ofrecidas por los acusados no resultaban creíbles frente al conjunto de evidencias reunidas durante la investigación. En el caso del ataque al camionero rumano, los 3 acusados fueron declarados culpables y condenados a 12 años y medio de prisión por los delitos de robo con violencia, detención ilegal y otros cargos asociados. En el segundo caso, correspondiente al ataque contra el empresario de Navarra, Hedangeli Arrieta Lanzadábal y Mohamed Akraf El Bouti, fueron condenados a 12 años y 9 meses de prisión cada uno por los delitos de robo con violencia, lesiones, detención ilegal y extorsión. Por el asesinato de José Antonio Delgado Fresnedo, ambos recibieron una condena de 34 años de prisión cada uno, al considerarse probado que la víctima fue retenida, sometida a torturas y posteriormente asesinada. De este modo, el tercer implicado fue condenado únicamente a 12 años y medio de prisión, correspondientes al primer ataque. En cambio, los otros 2 condenados acumularon penas que superan ampliamente los 50 años de prisión. No obstante, de acuerdo con la legislación española, el tiempo máximo de cumplimiento efectivo de las condenas está limitado, por lo que ninguno de los 2 principales condenados cumplirá más de 30 años de prisión, independientemente de la suma total de las penas impuestas. Además de las penas de prisión,
el tribunal ofreció una indemnización económica por el asesinato de José Antonio Delgado Fresnedo, fijando el pago de 327.000 euros a favor de sus familiares. Para cerrar este caso, resulta inevitable detenerse en los riesgos que implica contactar con desconocidos a través de Internet. Las plataformas de citas pueden ser una herramienta para conocer personas, pero también pueden convertirse en un espacio donde operan delincuentes que se aprovechan de la confianza, el anonimato y las expectativas de sus víctimas. En esta investigación, solo se pudieron acreditar 3 casos con condena, pero la cantidad de objetos robados, teléfonos, vehículos y pertenencias halladas por la policía permite pensar que el alcance real de esta banda fue mucho mayor. No todos los delitos llegan a denunciarse y no todas las víctimas logran sobrevivir o identificar a quienes los atacaron. La muerte de José Antonio Delgado Fresnedo expone con crudeza hasta dónde puede llegar la violencia cuando alguien queda completamente indefenso. Fue retenido durante días, golpeado, atado, torturado y finalmente enterrado con vida. Murió consciente, respirando y tragando tierra, en una agonía lenta que dejó una huella imborrable en su familia. Este caso no solo habla de un crimen, sino de las consecuencias reales de confiar en la persona equivocada. Detrás de una pantalla puede haber alguien que no busca una cita, sino una oportunidad para hacer daño.